Historias de terror volumen 4. Historias de policías. Historia 1, el turno de las 3:33. Capítulo 1, patrullando el silencio. Era una madrugada como cualquier otra en el turno nocturno de la Comisaría 48 de Buenos Aires. El oficial Martín Aguirre, con 6 años de experiencia en la fuerza, solía decir que lo único más peligroso que la delincuencia era el aburrimiento de esas noches eternas. Había aprendido a lidiar con el insomnio, el café recalentado y los silencios incómodos de la madrugada. Esa noche, él y su compañera, la suboficial Carla López, patrullaban la zona sur cuando recibieron un llamado extraño por radio. Un vecino reportaba gritos y golpes provenientes de una casa abandonada en el barrio de San Telmo. El operador de la central lo despachó con desgano, como si fuese otra falsa alarma, pero algo en la voz del denunciante, agitada, nerviosa, hizo que Martín tomara el aviso con seriedad. La casa en cuestión llevaba más de 20 años deshabitada. Cuando llegaron al lugar, el reloj del patrullero marcaba exactamente las 3:33 de la mañana. El frente de la propiedad era un retrato del abandono, enredaderas trepaban los muros descascarados, las ventanas estaban tapiadas con tablas viejas, y un portón de hierro oxidado protegía un jardín descuidado. Sin embargo, el candado del portón yacía en el suelo, roto. Descendieron del patrullero y, a linternas en mano, avanzaron por el pasillo principal de la casa. El aire era espeso, cargado de humedad y un olor metálico difícil de identificar. No había electricidad, el crujir de sus pasos sobre el suelo de madera carcomida era el único sonido. Demasiado silencio. Como si la casa contuviera la respiración. Capítulo 2. Las voces del piso de arriba. Las escaleras de madera, estrechas y polvorientas, crujían con cada paso que daban. Martín subía primero, con el arma desenfundada y la linterna firme, mientras López cubría su espalda. Fue entonces, en medio del silencio, que se escuchó con claridad una voz infantil. Una voz suave y angustiada que dijo, «Mamá, viene otra vez». Ambos se detuvieron en seco. Se miraron, incrédulos. No era posible que hubieran imaginado lo mismo. Martín aceleró el paso y se dirigió a la habitación al final del pasillo, de donde parecía venir la voz. Empujó la puerta con el hombro. El cuarto era un antiguo dormitorio. Había una cuna en un rincón, cubierta de polvo y telarañas. En las paredes, dibujos infantiles hechos con crayones aún se distinguían a pesar del paso del tiempo. No había señales de nadie. Revisaron cada rincón. Bajo la cama, en el armario, detrás de los muebles. Nada. Cuando decidieron regresar, notaron algo más. Sobre el suelo de madera aparecieron pequeñas huellas húmedas, como de pies descalzos, que se dirigían al baño del pasillo. Las siguieron. Martín empujó la puerta con fuerza. El baño estaba vacío. Pero el espejo del botiquín estaba empañado. Se acercó y notó que, en el vaho, alguien había trazado con un dedo una palabra, «corre». Capítulo 3. No están solos. De regreso al patrullero, el ambiente parecía haberse cargado con una electricidad invisible. Martín y López no intercambiaron palabra. Encendieron el vehículo, pero justo cuando arrancaban, la radio comenzó a emitir una interferencia aguda, ensordecedora. Luego, con total claridad, una voz grave y hostil dijo, «No debieron entrar». Martín bajó el volumen de golpe. Intentó contactar a la central, pero la frecuencia estaba muerta. Ni estática. Solo un silencio antinatural. Mientras tomaban una calle lateral para salir del barrio, López, con voz temblorosa, le pidió que mirara el espejo retrovisor. En la entrada de la casa, una figura femenina vestida de blanco los observaba fijamente. No tenía rostro. Solo una silueta difusa con largos cabellos negros que caían sobre sus hombros. Estaba inmóvil. Como si los despidiera, o los marcara. Esa noche no volvieron a hablar del tema. Pero los efectos no tardaron. Cada vez que Martín trabajaba el turno de las 3:33, comenzaba a recibir llamadas desde un número desconocido. Al contestar, nunca había palabras. Solo el llanto angustiante de un niño pequeño, resonando desde el otro lado de la línea. Capítulo 4. Archivo olvidado. Consumido por la intriga, Martín pidió acceso al archivo físico de casos cerrados. Tuvo que convencer al jefe de turno y pasar horas entre cajas polvorientas hasta que lo encontró. Expediente 371-91. Homicidio seguido de suicidio. Según el informe, en marzo de 1991, una mujer llamada Victoria Saavedra fue encontrada colgada en el baño de su casa. Su hijo recién nacido, Tomás,
fue hallado muerto en la bañera. Se determinó que había sido ahogado. Se hablaba de un brote psicótico posparto. La dirección era la misma de la casa que habían visitado. Decidido a saber más, localizó al oficial retirado que había estado en la escena original, un tal Alfredo Ciani. El hombre, ya octogenario, vivía solo y rehuía de hablar del pasado. Pero cuando Martín le mencionó la dirección, el anciano empalideció. «Esa casa, nunca debieron entrar», murmuró. «La escuchás primero. El llanto. Luego la madre. Si llegás a verla, ya es tarde. Ella te elige. Siempre elige a uno». Capítulo 5. La elegida. Una semana después, López no se presentó a su turno. No respondió mensajes ni llamadas. Cuando finalmente entraron a su departamento, la encontraron sentada en el suelo del dormitorio, con las luces apagadas y la mirada perdida. Se mecía hacia adelante y hacia atrás, murmurando 3, 3, 3. Una y otra vez, como si repitiera una contraseña maldita. Fue internada en un hospital psiquiátrico. Nunca volvió al servicio. Martín, marcado por el miedo y la culpa, decidió regresar solo a la casa. Sentía que tenía que entender. Que había algo inconcluso. Esa noche, el portón estaba abierto. Las luces de la calle parpadeaban. Subió las escaleras lentamente, como si caminara hacia su sentencia. Al llegar al baño, el espejo nuevamente estaba empañado, y esta vez no había una palabra, sino una frase escrita con precisión. «Gracias por volver, papá». Desde entonces, Martín desapareció. Algunos dicen que pidió licencia, otros que renunció. Nadie lo ha visto. La casa fue demolida por orden municipal, pero los vecinos aseguran que a las 3:33, cada madrugada, se oyen pasos de niños sobre el empedrado, risas ahogadas, y un susurro que repite, «Corre, corre». Historia 2, el cruce maldito. Capítulo 1, el llamado de la Ruta 27. El subcomisario Esteban Villalba llevaba más de 15 años patrullando las rutas rurales de Corrientes. Conocía cada desvío, cada curva peligrosa y cada historia de fogón contada entre colegas. Pero había un tramo específico de la Ruta 27 que todos evitaban recorrer después de la medianoche, el cruce de Santa Lucía. No estaba señalado en ningún mapa, pero los veteranos lo conocían bien. Allí, decían, los autos se apagaban sin razón, se escuchaban lamentos entre los cañaverales, y algunos hablaban de una niña de blanco que pedía ayuda para encontrar a su mamá. Villalba no era supersticioso. Había visto cosas horribles en su carrera, asesinatos, suicidios, accidentes brutales. Nada lo perturbaba realmente, hasta que recibió una llamada a las 2:08 de la mañana de un camionero que aseguraba haber atropellado a una nena que cruzó sola ese tramo. La patrulla más cercana estaba a 40 minutos. Villalba decidió ir solo. El lugar estaba desierto. El camión estaba detenido en la banquina, y el conductor, un hombre curtido por los años en la ruta, lloraba desconsolado. «La vi, juro que la vi». La luz la iluminó de frente. Cruzaba despacio. Y desapareció antes de que pudiera frenar. Villalba alumbró con su linterna la zona del impacto. No había sangre, ni señales de un cuerpo. Solo una extraña marca circular en el asfalto, como si algo se hubiera fundido contra el pavimento. Un olor dulzón y penetrante impregnaba el aire. Se internó entre los cañaverales, y entonces la oyó. Una voz finita, casi susurrada. «Señor, ¿me ayuda a encontrar a mi mamá?». Capítulo 2, registro de ausencias. Villalba regresó a la comisaría esa misma madrugada. El rostro desencajado, las manos temblorosas. Le pidió al oficial de guardia acceso al registro de personas desaparecidas. Buscaba sin saber qué. Solo una intuición. Entonces lo vio. Expediente 1189B/04. Fecha, abril de 2004. Desaparecida, Milagro Segovia, 9 años. Vista por última vez cruzando la Ruta 27 con su madre durante una tormenta. El informe decía que ambas fueron arrastradas por la corriente de un arroyo desbordado. Solo apareció el cuerpo de la madre. De Milagros, nunca más se supo. Villalba pidió el archivo completo. En las fotos, Milagros tenía el pelo lacio, ojos enormes y una expresión seria. Iba vestida con un vestido blanco y una mochila con ositos. Era la misma silueta que el camionero describió. La misma voz que él escuchó. Desde esa noche, Villalba comenzó a patrullar el cruce solo. Siempre después de la medianoche. Siempre a las 2:08. Decía que algo lo empujaba a regresar.
como si alguien esperara ser encontrado. Capítulo 3. Los faros que no encienden. La tercera noche, Villalba estacionó su móvil al borde del cruce y apagó el motor. Apenas lo hizo, todos los sistemas eléctricos murieron. No encendían ni las luces interiores, ni el motor de arranque. Tomó su linterna y descendió, decidido a verificar los alrededores. En el silencio, lo único que se oía era el crujido de los cañaverales. Pero pronto notó algo más, pequeñas pisadas en el barro, frescas, como de pies descalzos. Se adentró unos metros y la siguió. De pronto, un ruido seco lo sobresaltó. Algo había caído justo detrás suyo. Era una muñeca de trapo, antigua, con un lazo rojo en el cabello. No estaba ahí antes. No podía haberlo estado. Sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Entonces escuchó la voz nuevamente, esta vez más clara. ¿Se acuerda de mí? Me prometió que me ayudaría. Giró en seco. Y allí estaba. Una figura menuda, entre los tallos altos. No avanzaba. Solo lo observaba. Cuando intentó acercarse, la figura se desvaneció como humo. Regresó al patrullero corriendo. El motor encendió al primer intento. No volvió a hablar de esa noche. Capítulo 4. El informe de 1991. Inquieto, Villalba decidió investigar más. Viajó hasta el archivo provincial en Corrientes capital. Buscaba antecedentes en el mismo tramo de la ruta. Lo que encontró lo dejó helado. Otros 6 reportes de apariciones infantiles entre 1991 y 2019. Todos en fechas cercanas a tormentas. Todos a las 2:08 de la madrugada. Uno de esos informes hablaba de un oficial retirado, Marcelo Vigna, que afirmó haber visto a una niña luminosa en 1998. El hombre accedió a hablar. Vivía en el campo, aislado. Apenas vio a Villalba en la puerta, le dijo. ¿Volvió? ¿No? Siempre vuelve. Siempre busca a alguien que la escuche. ¿Quién es? Preguntó Villalba. No es una niña. Al menos no ya. Es un eco. Un rastro. Pero si la seguís demasiado tiempo, te lleva con ella. Villalba no supo cómo responder. Pero algo dentro de él ya lo sabía. No podía parar. Quería entender. Aunque eso le costara la cordura. Capítulo 5. El último cruce. La noche del 28 de abril, aniversario de la desaparición de Milagros, Villalba se detuvo una vez más en el cruce. Llevaba flores, una linterna nueva, y la muñeca que había encontrado. Esperó en silencio, reloj en mano. A las 2:08, un viento frío sacudió los cañaverales. La radio del móvil se encendió sola. Una melodía infantil, como de caja musical, comenzó a sonar. Y la voz volvió. ¿Puede venir conmigo ahora? Villalba salió sin dudarlo. La linterna falló tras 2 pasos. Siguió caminando guiado por la música y el murmullo suave de Milagros. Nadie lo vio desde entonces. El móvil fue hallado al amanecer, con el motor en marcha, las luces encendidas, y en el asiento del conductor, la muñeca, acompañada por una nota escrita a mano. Gracias por no dejarme sola. Historia 3. La cárcel del piso -1. Capítulo 1. El encierro inexistente. La Comisaría Central de San Martín, en la provincia de Buenos Aires, era un edificio antiguo, de estructura colonial y sótanos húmedos que rara vez se usaban. El oficial Cristian Mena llevaba apenas un año trabajando allí cuando comenzó a escuchar rumores sobre el piso -1. No aparecía en ningún plano, pero algunos veteranos juraban que existía, y que ahí encerraban a los detenidos más peligrosos, o los que no podían explicar. Una noche, luego de una redada complicada en la que arrestaron a un hombre que no llevaba identificación y que apenas murmuraba frases sin sentido, Cristian fue asignado al turno nocturno en la zona de calabozos. El detenido nuevo, de unos 50 años, mirada vacía y ropa harapienta, fue llevado al sótano, según el subcomisario, para evitar que cause problemas arriba. Cristian bajó por la escalera de servicio con la linterna en mano. Lo raro fue que tras la puerta del fondo, una que siempre creyó clausurada, había otra escalera más angosta, de cemento desgastado, que descendía aún más. Al llegar abajo, notó que el aire era espeso, húmedo. Todo estaba cubierto de moho. Y en medio del pasillo, una celda abierta. Dentro, el detenido murmuraba. No es abajo, es adentro. Sus ojos estaban en blanco. Su respiración apenas era perceptible. Cristian retrocedió lentamente, el eco de sus pasos sonaba como si fuera acompañado. Desde el final del pasillo, creyó ver otra figura moverse. Capítulo 2.
gritos a través del concreto. Christian se fue de turno inquieto. No podía dejar de pensar en ese rostro, en ese lugar que no debía existir. A la mañana siguiente, preguntó al subcomisario por el sótano, pero este negó que existiera otro piso. Vos te dejaste influenciar por las historias. Acá abajo solo hay archivos. Christian insistió, describió la celda, el olor, al detenido. Pero nadie tenía registro de su ingreso. Volvió por su cuenta esa noche. La puerta que había bajado estaba tapiada con ladrillos frescos. Como si jamás hubiese estado abierta. Sin embargo, del otro lado del muro, Christian juraba oír susurros. Frases aisladas. Ayúdame, ¿todavía estoy? Mira detrás de vos. Él no duerme. Volvió con un mazo días después. Golpeó hasta derribar parte del tabique. Lo que encontró fue una escalera descendente que no estaba en ninguna estructura oficial del edificio. Bajó de nuevo. La celda estaba vacía. Pero en las paredes, escritas con uñas o algún objeto punzante, miles de frases. Sigo bajando. No hay piso final. No es una cárcel. Es una trampa. Al girar para irse, sintió que alguien lo miraba. Pero cuando volteó, no había nadie. Sin embargo, las palabras de la pared más cercana habían cambiado. Ahora sabes dónde estás. Capítulo 3. El prisionero sin sombra. Una semana más tarde, un nuevo detenido llegó a la comisaría. Christian lo reconoció de inmediato, era el mismo hombre de la celda. Mismo rostro. Mismas ropas. Nadie más parecía notarlo. El parte decía que lo habían atrapado robando un colectivo. Christian revisó la celda común donde lo alojaron. Estaba vacía. Lo encontró en el baño. El hombre se miraba al espejo, inmóvil. Pero no se reflejaba. No tenía sombra. Christian retrocedió con horror. El detenido habló por fin. Volvés porque el lugar te llama. No soy yo el que está encerrado. Desde ese día, Christian comenzó a tener sueños extraños. Soñaba con escaleras interminables, pasillos que se torcían hacia adentro, celdas sin puertas. Cada vez que despertaba, tenía la sensación de haber estado realmente allí. En uno de esos sueños, él mismo caminaba en uniforme, linterna en mano, pero desde los muros lo observaban figuras negras sin ojos, sin rostro. Capítulo 4. Piso -2. Un viejo albañil que había trabajado en la remodelación de la comisaría durante los 90 le reveló algo aún más perturbador. Durante las obras, encontraron una cámara sellada bajo tierra, con símbolos en las paredes. Nadie supo su origen. Decidieron cerrarla y construir encima. Fue un error, dijo el hombre. Hay algo abajo que no debimos despertar. Christian bajó una última vez. Esta vez, con una cámara. La transmisión se distorsionaba a medida que descendía. El aire se volvía más pesado, como si se sumergiera en agua. Los muros parecían latir. Encontró una puerta de hierro oxidado, sin cerradura. La abrió. Dentro, había una celda. Y él mismo, sentado en el rincón, con la ropa del primer día de patrullaje, murmurando. Te dije que no era abajo, era adentro. Christian retrocedió. Al hacerlo, vio un pasillo nuevo, que no estaba antes. En las paredes, los nombres de todos los agentes desaparecidos en la historia de la comisaría. Incluido el suyo. Capítulo 5. La llamada desde el sótano. Desde entonces, nadie volvió a ver a Christian Mena. Su auto quedó estacionado afuera de la comisaría, y su radio seguía activa. Cada tanto, durante los turnos nocturnos, una voz interfiere en la frecuencia policial. No se logra entender bien, pero repite. Piso -2, está despierto. Los agentes nuevos juran oír pasos debajo del suelo. Golpes que vienen desde donde ya no hay estructura. La comisaría sigue en pie, pero algo dentro de ella llama. A veces, al pasar frente a la celda vacía del fondo, una sombra se mueve por un segundo. Siempre por el rabillo del ojo. En los informes internos, hay reportes de puertas que aparecen y desaparecen, de patrulleros que reciben llamadas desde radios que no existen. Un agente novato, que apenas llevaba 3 semanas, dejó su puesto tras escuchar su nombre susurrado por una voz que venía del desagüe del baño. Nadie más estaba presente. Historia 4. Silencio en la antena. Capítulo 1. La señal que no debía escucharse. La estación policial de Cerro Blanco, un pequeño poblado de montaña en el sur de Chile, tenía su torre de comunicaciones instalada en la cima de un cerro. Era un lugar aislado, al que se accedía por un camino estrecho, serpenteante, y siempre cubierto de niebla.
El suboficial Mauricio Rivas era el encargado del mantenimiento y monitoreo de la señal de radio. Durante una tormenta invernal, la señal principal se cayó. Rivas subió con su equipo a verificar la antena. Al llegar, encontró la puerta de la cabina forzada. Dentro, todo estaba intacto, excepto por una radio encendida que emitía un sonido grave, como una mezcla de respiraciones y golpes intermitentes. Lo extraño era que la antena no tenía conexión de energía desde hacía días. Antes de desconectarla, Rivas juró oír su propio nombre entre los ruidos. La voz parecía salir del interior del metal, como si la torre hablara. Al volver a la estación, sus compañeros dijeron que también habían escuchado algo en la frecuencia general, una voz que decía con claridad perturbadora: no estamos solos aquí arriba. Capítulo 2. Frecuencias prohibidas. Intrigado y perturbado, Rivas revisó las grabaciones del sistema de vigilancia, pero los archivos estaban en blanco. Esa misma noche, su compañero Pablo, que dormía en la sala de descanso, se despertó gritando. Soñó con una figura hecha de humo y estática, parada frente a la antena, que hablaba con voces múltiples, como si cientos de personas intentaran comunicarse al mismo tiempo. En la pesadilla, la figura le entregaba una radio oxidada y le decía: escucha lo que callamos. Al día siguiente, una señal antigua de emergencia, fuera de uso desde los años 80, interrumpió la frecuencia moderna. Emitía gritos en idioma mapuche mezclados con un zumbido bajo. Un historiador local, contactado por curiosidad, reconoció frases que hablaban de guardianes del aire y la boca de las voces sin carne. Mencionó un antiguo mito mapuche sobre espíritus atrapados en el viento. Rivas y Pablo subieron de nuevo a la antena. Dentro de la cabina, ambas radios estaban encendidas, sin baterías, ni cables. El aire olía a ozono, como después de una tormenta. En el vidrio interior, apareció un nuevo mensaje escrito con dedos: no toquen lo que duerme en el viento. Esta vez, debajo, una marca similar a una huella dactilar quemada parecía haber quedado adherida al cristal. Capítulo 3. El operador desaparecido. Esa noche, Rivas empezó a recibir llamadas desde una frecuencia policial que llevaba inactiva años. Al contestar, solo se oía una canción infantil, distorsionada por la estática, con voces de niños cantando algo indescifrable. A la madrugada, el operador nocturno, Luis Zamora, desapareció sin dejar rastro. Su última transmisión fue un susurro entrecortado: no puedo ver, pero siento que me miran desde adentro del metal. Al revisar la torre, encontraron sus botas frente a la puerta. Adentro no había señales de lucha, pero en el suelo quedaban manchas de una sustancia oscura, pegajosa y fría al tacto, que no pudo identificarse. En los techos de la comisaría, las cámaras captaron por segundos siluetas deformes entre la neblina, como si algo caminara por los aires. Los equipos electrónicos comenzaron a fallar cada vez que se mencionaba la torre o se intentaba grabar. Las cámaras se distorsionaban, los micrófonos explotaban con chirridos, y en las grabadoras aparecían fragmentos de audios que nunca se habían registrado. Una voz nueva emergía: la señal no es humana. Capítulo 4. Lo que transmite el metal. La Dirección Nacional de Telecomunicaciones envió al ingeniero Javier Montoya. Tras varios días de escaneo, afirmó que la torre captaba una señal pulsante desde dentro del cerro, no desde el cielo. Era como si algo enterrado utilizara la torre como antena para emitir pensamientos o recuerdos. La comunidad local comenzó a reportar sueños compartidos. Hombres y mujeres soñaban con una antena gigante hecha de huesos y sangre, extendiéndose hacia el cielo como una columna vertebral. En esos sueños, una entidad sin rostro les pedía que hablaran por él, que lo dejaran cruzar el silencio. Rivas escuchó una nueva grabación. En ella, se oía su voz manteniendo una conversación. Él negaba cosas que jamás había dicho, mientras la otra voz, más grave y metálica, lo llamaba por su segundo nombre, uno que no usaba desde la infancia. En la cinta, al final, una frase se repetía entre crujidos. El aire no es vacío. El metal recuerda. Capítulo 5. Estática eterna. Una semana después, Rivas subió solo. Dijo que escuchaba una señal urgente que necesitaba entender. Nunca volvió. En su escritorio dejó una libreta con dibujos aterradores. La torre de comunicaciones se extendía como un árbol retorcido hacia el cielo, mientras rostros humanos emergían de las nubes, gritando sin sonido. También había notas desordenadas: no es una antena, tienen hambre de voz, el viento no sopla, escucha. Pese a su desaparición, la torre seguía transmitiendo. Las frecuencias cambiaban solas,
y en ciertas noches, a las 3:03 de la mañana, la radio de la estación se encendía sin intervención. Emitía la canción infantil distorsionada, seguida de la voz de Rivas pidiendo ayuda, o algo que suena como él. El gobierno ordenó desmontar la torre. Lo hicieron en partes, y al final encontraron, enterrado bajo la base, una estructura metálica antigua, no catalogada, que parecía más un altar que un cimiento. Hoy, nadie se atreve a subir al cerro. Sin embargo, los agentes con equipos antiguos, especialmente de corto alcance, siguen reportando interferencias. Algunos escuchan voces que susurran sus nombres, otros, sollozos o plegarias. Y una vez al mes, una señal se activa sola, diciendo: el operador aún escucha. Historia 5, el sótano del archivo 9. Capítulo 1, el caso olvidado. En 2016, la comisaría de Villa Barracas, en las afueras de Buenos Aires, sufrió una remodelación. Durante las obras, encontraron una puerta metálica oculta detrás de un armario empotrado en la sala de archivos. Nadie sabía de su existencia. No figuraba en planos ni registros. Sobre ella, oxidada y sellada con remaches antiguos, una inscripción ilegible, casi borrada, parecía haber sido tallada con clavos. El subcomisario Hernán Ferreira, curioso y con una actitud escéptica hacia todo lo paranormal, pidió abrirla. Adentro encontraron una escalera de caracol que descendía a un sótano olvidado. No había conexión eléctrica, ni ventilación, pero en las paredes había decenas de cajas con carpetas policiales etiquetadas a mano con fechas desde 1952 hasta 1968. Muchas llevaban la palabra cerrado o clasificado escrita con tinta roja. El aire era denso, inmóvil, como si aquel espacio hubiera permanecido sellado por décadas sin que el tiempo tocara nada de lo que allí habitaba. Una carpeta llamó la atención: Archivo 9, Caso Santa Miriam. Era gruesa, con fotos borrosas y anotaciones hechas con letra temblorosa. Mostraba cuerpos contorsionados, símbolos tallados en carne viva, y un nombre repetido en cada página: Ana Clara. Ferreira decidió investigar, sin saber que había abierto algo más que una vieja carpeta. Capítulo 2, Ana Clara. A los días, Ferreira comenzó a tener sueños. Siempre con la misma niña, pelo largo, sucio, y un vestido blanco lleno de barro. No hablaba. Solo lo miraba desde un rincón de un cuarto sin ventanas, rascando la pared como si buscara salir. Una noche, la vio también despierto, reflejada en el cristal de la puerta de la sala de vigilancia. Pero al girarse, no había nadie. El reflejo seguía ahí, sonriendo. Revisando la carpeta del caso Santa Miriam, encontró que Ana Clara fue una niña desaparecida en 1963. Según los informes, vivía en un orfanato regido por monjas en la misma zona donde ahora estaba la comisaría. El orfanato había sido clausurado por denuncias de maltratos, pero los detalles eran vagos. Una nota añadida a mano decía: las niñas oían a Ana Clara aún después de enterrarla. Otra página, arrugada y rota por la mitad, tenía escrita la frase: ella no quiere salir, quiere que entres. Ferreira intentó contactar con uno de los oficiales antiguos, ahora jubilado. El hombre, al oír el nombre Ana Clara, se quedó mudo. Luego le dijo, temblando: esa nena no murió. Se quedó adentro, esperándonos. No hay que volver a llamarla. Capítulo 3, el sótano cambia. Al bajar de nuevo, Ferreira notó que el sótano era diferente. El pasillo parecía más largo, más oscuro. Las cajas se habían reorganizado. Ahora había fotografías que él no recordaba haber visto. Una de ellas lo mostraba a él bajando las escaleras, pero la imagen databa de 1964. Otras mostraban partes de la comisaría que aún no existían en esa época, con figuras humanas borrosas de fondo, siempre con ojos negros y vacíos. Desde entonces, las cámaras de seguridad captaron movimientos en la sala de archivos durante la noche. Se oían pasos, susurros, incluso llantos infantiles. Un agente nuevo, recién llegado, renunció tras pasar su primer turno nocturno. Dijo haber escuchado a una niña pedirle que la ayudara a salir, desde dentro de las paredes. Ferreira, obsesionado, comenzó a trabajar solo en la noche. Dormía en la sala de control, revisando viejos casos, todos relacionados con niñas desaparecidas entre 1952 y 1968. En todas aparecía una nota marginal con el mismo símbolo, una espiral doble, semejante a una cadena de ADN torcida. Las fechas coincidían con lunas nuevas, y en varios testimonios se hablaba de rituales de purificación. Capítulo 4.
la sala que no existe. Una madrugada, al revisar un plano antiguo del edificio, Ferreira encontró que el orfanato Santa Miriam había sido demolido, pero los planos coincidían con los de la actual comisaría. La sala de archivos ocupaba exactamente el lugar donde estaba la capilla del orfanato. Según una nota al pie del plano, esa capilla había sido clausurada tras un incendio misterioso del que no se encontraron registros oficiales. Esa misma noche, el subcomisario descendió nuevamente al sótano. Esta vez, al final del pasillo encontró una nueva puerta. Era de madera vieja, con una cruz tallada boca abajo. Al abrirla, encontró una habitación circular, con paredes llenas de marcas de uñas y frases en latín. El aire estaba helado y olía a humedad rancia. En el centro, un banco infantil con un muñeco sentado. A su lado, una vela encendida sin fuente aparente. La llama no parpadeaba, como si el aire no pudiera tocarla. En las paredes podía leerse: quien abre el archivo, renace en él. Y sobre el banco, tallado en el respaldo, estaba el nombre, Ana Clara. También, en el suelo, una espiral doble dibujada con lo que parecía sangre seca. Ferreira intentó volver, pero la escalera ya no estaba. Fue encontrado horas después, inconsciente dentro del archivo, murmurando frases sin sentido y con marcas de dedos pequeños en los brazos, como si un niño lo hubiese sujetado con fuerza sobrehumana. En sus uñas había astillas de madera, como si hubiera intentado rascar las paredes desde dentro. Capítulo 5. El expediente no se cierra. Ferreira fue internado. Nunca volvió a hablar con coherencia. Pero antes de ser apartado de la fuerza, dejó escrito un informe en su computadora, que se activó solo tras 48 horas sin actividad. El archivo estaba titulado, Ana-Clara-Final Doc. Decía que Ana Clara nunca fue una víctima, sino un receptáculo. Que en Santa Miriam las niñas no eran solo huérfanas, sino parte de un experimento secreto con raíces en prácticas de invocación ancestral. Que cada carpeta en el archivo 9 es un eco de una vida atrapada, y que cada vez que alguien lo abre, despierta una memoria viva. Según el informe, los rituales usaban a las niñas para sellar entidades que no eran humanas. Ana Clara fue la última, y más poderosa. Su cuerpo fue enterrado en el sótano, bajo el altar de la antigua capilla. Pero su conciencia quedó vinculada al archivo. La comisaría clausuró el acceso al sótano. Soldaron la puerta. Pero cada vez que alguien ordena los archivos, siempre aparece de nuevo la carpeta Archivo 9, Caso Santa Miriam. Nunca está en el mismo lugar. Nunca tiene el mismo contenido. A veces, contiene fotos de los mismos policías que la abren, aunque nunca hayan sido tomadas. Los nuevos oficiales dicen que en la sala de archivos a veces huele a tierra húmeda. Y que cuando están solos, sienten que alguien pequeño los observa desde la esquina. Una vez, un vigilante nocturno dijo haber escuchado una voz infantil que susurraba su nombre. Al día siguiente, pidió el traslado.